camino. Es momento que tú interrumpas el caminar de Jesús en tu vida para que puedas recibir tu milagro. Tu milagro está en la esquina, tu milagro está cerca. Solamente tienes que provocar que Jesús se detenga en tu vida. Él tiene tu milagro en tus manos. Arrebata tu milagro. Arrebata tu milagro. Arrebata tu milagro. Es momento que tienes que romper cualquier regla, porque tú tienes que arrebatar tu milagro. Porque quedarte callado te mantienes atado a eso que te ha amarrado por muchos años. Pero muchas veces tienes que abrir tu boca, darle la gloria a Dios y tu milagro llegará. En el nombre de Jesús. ¿Quién vive? Y a su nombre. Qué lindo el Señor, la gloria es para Él todo el tiempo. Él es más que bueno y más que maravilloso. Santo eres mi Dios, santo, santo, santo. La gloria es de papá. Y vamos con la lectura de la palabra con nuestra hermana Ana García, que venga por aquí. Qué lindo el Señor. Gracias, Señor, te adoramos, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias, Señor. La lectura la vamos a buscar en el Salmo 112. 112. Cuando lo tengan, dicen amén. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Te adoramos, Señor. Oh, glorificado sea tu nombre, Señor. Santo, 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 santo. Oh, santo eres, Señor. 112. Gloria a Dios. Aleluya. 112. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Oh, te bendecimos, papá. Te damos gloria, te damos honra. Porque solamente tú la mereces, Señor. Amén, hermano. Gloria a Dios. La palabra de Dios se lee en el trino Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Dice así. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas la luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicios, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Gruñirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Gloria a Dios, aleluya. Oh, santo eres, Señor, te adoramos. Te damos gracias, Señor, por tu santa y bendita palabra. No te pedimos, Señor, que añada, porque todo lo que tú pusiste ahí está. No hay que añadir ni quitar nada. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga más. ¿Cuántos están gozosos en esta noche? ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden dar un grito de júbilo?
Gloria a Dios, aleluya, gracias Padre, te damos gracias Señor, aleluya. Oh, levante sus manos, aleluya, y comience a clamar, aleluya. Gloria a Dios, te adoramos Padre, te exaltamos Señor, exaltamos tu nombre Señor, aleluya. Oh, te damos gracias, Padre. Oh, gracias, Señor, por traernos a tu casa, Señor. Aleluya. Gracias, Padre, por tu presencia, Señor, que siempre está con nosotros. Aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Oh, te exaltamos, Padre. Aleluya. Oh, te damos gracias, Señor. Oh, gracias, Padre. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, mi Dios, aleluya. Oh, donde estuviéramos si no fuera por ti, mi Dios, Señor. Oh, por tu perdón, mi Dios, aleluya. Oh, por tu gracia, Padre, aleluya. Oh, te damos gracias, Señor, aleluya. Oh, te adoro, mi Dios. Oh, recibe nuestra alabanza, Señor, aleluya. Oh, que nuestra alabanza lleguen a tu trono, Padre, aleluya. Oh, que nuestra alabanza llegue, Señor, a tus pies, aleluya. Oh, te damos gracias, Señor. Oh, te bendecimos, Padre, aleluya. Oh, haz llover de tu presencia en este lugar, Padre. Oh, haz llover de tu presencia, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, aleluya. Oh, te adoramos, Padre. Oh, mira nuestros corazones, Señor, aleluya. Oh, mira, Señor, nuestros corazones, Señor. Oh, mira nuestra necesidad, Padre. Oh, solo tú la conoces, mi Dios, aleluya. Hoy venimos, Señor, ante ti, aleluya. Oh, venimos ante ti, Padre. Oh, recibe nuestra adoración, mi Dios. Oh, recibe la Padre, aleluya. Oh, gracias, mi Dios. Oh, gracias, Padre. Oh, gracias, mi Dios. Oh, Señor, aquí hay un pueblo que te adora, Padre. Oh, aquí hay un pueblo que espera por ti, mi Dios, aleluya. Oh, exalta su nombre, aleluya. Oh, no deje que nadie le interrumpa, Señor, aleluya. No deje que nadie lo interrumpa, mi Dios, aleluya. Oh, santo, 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 santo. Oh, santo tú eres, Señor. Oh, gracias, Padre, por tu presencia. Oh, nos rendimos a ti, mi Dios, aleluya. Oh, nos rendimos, Señor, ante ti, mi Dios, aleluya. Oh, te adoro, Señor. Oh, te adoro, Padre, te adoro, mi Dios, aleluya. Oh, gracias, Señor, gracias, mi Dios, aleluya. Oh, gracias, Padre. Oh, gracias, Señor, por tu presencia, mi Dios, aleluya. Oh, gracias, Padre. Oh, gracias, Señor. Oh, te doy todo, Señor. Oh, te doy todo, Padre. Oh, Señor, te adoro, Padre, Señor. Oh, gracias, mi Dios, te adoro, Señor. Oh, te adoramos, Señor, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Te adoro, Padre. Oh, te adoro, Señor, aleluya. Oh, ante ti nos rendimos, mi Dios. Oh, ante ti venimos, Señor, aleluya. Oh, gracias, Padre. Oh, gracias por todo lo que tú has hecho, Señor, por nosotros. Y por lo que falta, Padre, aleluya. Oh, gracias, Padre, gracias, Señor. Oh, gracias, mi Dios, aleluya. Oh, nos rendimos, Señor, ante ti, ante tu presencia, mi Dios, aleluya.
Oh, muévete, Padre. Oh, muévete, Señor. Aleluya. Oh, muévete, Señor. Oh, muévete, Padre. Oh, haz como tú quieras, Señor, en esta noche. Oh, haz como tú quieras, Padre. Oh, gracias, mi Dios. Oh, gracias, Señor. Oh, te adoro, Señor. Oh, te adoramos, Padre. Oh, gracias, mi Dios. Oh, gracias, Señor. Pueblo, yo quiero que usted cante esta adoración con nosotros. Aleluya. Cante esta adoración, pero que le salga de su corazón. Aleluya. Que le salga de su corazón. Aleluya. No deje que nadie lo interrumpa. Aleluya. Oh, dele lo que usted le trajo en esta noche al Señor. Aleluya. Porque yo sé que el pueblo está agradecido. Aleluya. Yo sé que somos un pueblo agradecido. Aleluya. Oh, santo. Oh, santo. Aleluya. Porque creemos en su palabra. Aleluya. Creemos en su poder. Aleluya. Oh, creemos en ti, mi Dios. Aleluya. Oh, creemos en milagros. Aleluya. Yo no sé cuánto todavía creen los milagros. Aleluya. Cuánto creen su poder. Aleluya. En que Él todavía sana. Aleluya. Oh, en que Él todavía mueve montañas. Aleluya. Oh, santo tú eres, Señor. Oh, lo creemos, Padre. Oh, lo creemos, Señor. Oh, lo creemos, Señor. Aunque hay naciones, Padre, que te están dando la espalda, Señor, pero hay un pueblo que te espera. Hay un pueblo que espera, Señor, que te espera, mi Dios. Aleluya. Oh, aquí está tu pueblo, mi Dios. Aleluya. Oh, que creemos en ti, mi Dios. Oh, porque tú eres todopoderoso. Aleluya. Oh, tú eres todopoderoso, Señor. Hoy nos rendimos ante ti, mi Dios. Aleluya. Oh, nos rendimos ante ti, Señor. Aleluya. Oh, nos rendimos ante ti, Padre. Oh, te adoro, Señor. Gracias por tus maravillas, mi Dios. Oh, gracias por tu hermosura, Padre. Aleluya. Oh, gracias, Señor, por tu hermosura, mi Dios. Aleluya. Oh, gracias, Padre. Oh, nos rendimos ante ti, Señor. Oh, gracias, mi Dios. Oh, aleluya. Oh, cante con nosotros, pueblo, aleluya. Oh, cante con nosotros, aleluya. Cántele esa adoración a Él, aleluya. Al que todo lo merece, Señor, aleluya. Oh, al Señor vivo, aleluya. Al que resucitó a tercer día, aleluya. Oh, santo, porque Él está vivo, aleluya. Él está vivo, aleluya. Oh, te adoramos, Padre. Y nos rendimos ante ti, mi Dios. Oh, ante ti, Señor, nos rendimos, Padre. Oh, gracias, Señor. Oh, vamos a adorarle, aleluya. Ante ti, mi Dios, aleluya. Oh, ante ti nos rendimos, Señor. Oh, dígale en adoración, nos rendimos, aleluya. Oh, te adoro, Padre. Oh, ante ti, Señor. Ante ti, dígale. Y rindo mi alma hoy. Dígale en adoración. En adoración ante ti, Señor. Oh, ante ti, Padre. Y ante ti, dígale, Señor, entrego mi corazón. Dígale
en humillación y ante ti, Señor. Una vez más, dígale, Señor, ante ti, Padre, ante ti. Yo quiero ir al pueblo ante ti. Rindo mi alma hoy. Oh, rinde su alma en humillación. Oh, ante ti, Padre, y ante ti, Señor. Oh, ante ti, mi Dios, y ante ti. Entréguele su corazón, entrego mi corazón. Oh, en adoración, ante ti, Padre.
aleluya. Oh, nos rendimos ante ti, mi Dios. Oh, nuestro Salvador, aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gracias, Padre, aleluya. Oh, gracias por tu presencia, Señor, aleluya. Oh, thank you, Lord Jesus, hallelujah. Oh, thank you, God, hallelujah. Oh, thank you, Jesus, for all you've done for us, hallelujah. And what is yet to come, hallelujah. Oh, thank you, hallelujah. Oh, we worship your name, we worship you, Jesus, hallelujah, because you are worthy of all praise, Lord. You are worthy of all praise, my Lord. You are worthy, Jesus, of all praise, hallelujah. Oh, gracias, Padre. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Aleluya. Oh, te adoramos, Padre. Te exaltamos, Señor. Aleluya. Oh, adórele, pueblo. Adórele. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias. Te adoramos, Señor. Oh, donde estuviera yo, Señor, si no fuera por tú. Donde estuviéramos, Señor, si no fuera por ti, aleluya. Oh, donde, Señor, aleluya. Oh, gracias, Padre. Gracias por morir por nosotros, mi Dios, aleluya. Oh, gracias, Padre. Oh, te damos gracias, Señor. Oh, gracias. Oh, thank you, Jesus. Oh, aleluya. Oh, antes de ti no había razón, no había nada sin ti. Oh, no había canción en mi corazón.
aleluya. Oh, déselo más fuerte, aleluya. Oh, al que vive para siempre, aleluya. Oh, gracias, Padre, te adoramos, Señor. Oh, santo, santo, aleluya. Oh, aleluya, te adoramos, Dios. Oh, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, aleluya. Oh, te adoramos, Señor. Gracias, Jesús, por tu presencia, aleluya. Oh, te adoramos, Jesús. Oh, ante ti, Señor, toda rodilla se doblará, aleluya. Y toda lengua confesará que tú eres santo. Tú eres el Dios todopoderoso, aleluya. Oh, te adoramos, Dios. Santo, santo eres Jesús. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia del Dios de Israel. A la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia del Dios de Israel. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como corderitos. Yo también quiero adorar. El mar lo vio y huyó. El Jordán se volvió atrás. Los montes saltaron como corderitos. Yo también quiero adorar. Y yo también
Oh, santo, santo tú eres, Señor. Oh, te adoramos, Dios, aleluya. Hemos sido creados para la alabanza de su santo nombre, aleluya. Oh, no te canses de adorarle, aleluya. Tú eres merecedor de alabanza, Señor. Aleluya. ¿Cuántos tienen la armadura de Dios puesta? Aleluya. ¿Cuántos son guerreros? Aleluya. Oh, santo, santo, santo. Gracias, Señor. Aleluya. Saúl le dijo a David: ponte la armadura. Saúl le dijo a David: ponte la armadura. Y un gigante se levantó. Y al pueblo desafió. Y un gigante se levantó. Y al pueblo desafió. David le contestó: de esta armadura no quiero yo. David le contestó: Esta armadura no quiero yo. mejor yo voy bajo la unción de Dios. Mejor yo voy bajo la unción de Dios. Saúl le dijo a David: ponte la armadura. Saúl le dijo a David: Ponte la armadura. y que un gigante se levantó. Y al pueblo desafió. Y un gigante se levantó. Y al pueblo desafió. David le contestó: de esa armadura no quiero yo. David le contestó: Esta armadura no quiero yo. mejor yo voy bajo la unción de Dios. Mejor yo voy bajo la unción de Dios. Tengo la piedra en la onda, tengo la onda en la mano. Tengo la piedra en la onda, tengo la onda en la mano. Y el Espíritu de Jehová tumbará al gigante. Y el Espíritu de Jehová tumbará al gigante. No fue la piedra, no fue la onda, no fue David. No, no, no fue la piedra, no fue la onda, no fue David. No fue la piedra, no fue la onda, no fue David. No fue la piedra, no fue la onda, no fue David. Y fue la mano de Jehová la que tumbó al gigante. Fue la mano de Jehová la que tumbó a Goliat. Fue la mano de Jehová la que tumbó al gigante. Y fue la mano de Jehová la que tumbó a Goliat. Saúl le dijo a David: ponte la armadura. Saúl le dijo a David: Ponte la y que un armadura. gigante se levantó. Y al pueblo desafió. Y un gigante se levantó. Y al pueblo desafió. David le contestó: de esa armadura no quiero yo. David le contestó: Esta armadura no quiero yo. y mejor yo voy bajo la unción de Dios. 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 Tengo la piedra en la onda, tengo la onda en la mano. Tengo la piedra en la onda, tengo la onda en la mano. Y el Espíritu de Jehová tumbará al gigante. Y el Espíritu de Jehová tumbará al gigante. Oh, ¿cuánto lo No fue creen? la piedra, no fue la onda, no fue David. No, no. No fue la piedra, no fue la onda, no fue David. No fue la piedra, no fue la onda, no fue David. No fue la piedra, no fue la onda, no fue David. ¿Y quién fue? La mano de Jehová. La que tumbó al gigante. Fue la mano de Jehová. La que tumbó a Goliat. Fue la mano de Jehová. La que tumbó al gigante. Fue la mano de Jehová. La que tumbó a Goliat. Fue la mano de Jehová. La que tumbó al gigante. Fue la mano de Jehová. La que tumbó a Goliat. Fue la mano de Jehová. La que tumbó al gigante. Y fue la mano de Jehová. La que tumbó a Goliat. Aleluya. Te adoramos, Dios, aleluya. Hasta aquí nuestra parte, aleluya. La persona que continúa. Santo, qué lindo el Señor. Santo. Qué bueno es estar y mantenerse en ese ambiente de adoración. ¿Y por qué tan bueno? Porque entre medio de alabanza hay libertad. No hay nada mejor que sentirse libre. Y esa libertad solamente es a través de Cristo. Aquel que inmediatamente tú declaraste con tu boca, inmediatamente fuiste ponchado, fuiste sellado por el Espíritu. ¿Para qué? Para que entre medio de la alabanza tú sientas río de agua viva. Santo, qué lindo el Señor. Asimismo, con este mismo gozo vamos a llamar por aquí nuestra hermana Eladia.
que tiene la oración por los diezmos y las ofrendas. Qué lindo el Señor. Santo tú eres. Si hoy es el servicio misionero, qué lindo el Señor. Santo y maravilloso tú eres, mi Dios. Santo tú eres, mi Dios. Toda gloria y toda honra es tuya, mi Dios. Hermano, pongan sobre sus pies que vamos a orar por los diezmos y la ofrenda. Señor, te damos la gracia por todo lo que tú nos diste en este día, Señor. Darte la gracia a ti, Señor, por todos los alimentos que tú nos diste en este día, Señor. Gracias, Señor, por todo, Señor, porque todo tú nos lo diste a nosotros, Señor. Te damos la gracia, Señor. Gracias, Señor, por todo, Señor. Por la gloria y la honra es tuya, Señor. Señor, delante de tu presencia, te presentamos los diezmos, la ofrenda, Señor. Que sea usted, Señor, bendiciendo todo lo que vamos a darles, la ofrenda y los diezmos. Bendízalo, Señor. Señor, y tú nos lo des todo a nosotros, Señor. Y nosotros lo que le damos a usted es muy poquito, Señor. Señor, y demos por gracia lo que por gracia hemos recibido, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. ¿Cómo es posible yo vivir sin ti, Jesús? Si el fundamento de mi vida lo eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida lo eres tú. Me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando mi corazón. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida lo eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Y nos da seguridad. Y nos da seguridad. Qué lindo el Señor. Santo. Los otros días yo estaba hablando con unas amistades que tenía en Puerto Rico y ellos salen y me dicen, ¿y qué estás haciendo? Y yo le digo, no, estamos trabajando todavía en el edificio. Y aparte de eso, ¿qué más estás haciendo? En la iglesia
¿Todavía? Yo digo, sí, todavía. Y él me dice, vi por la noticia, pasaron una noticia de una casa muy bonita, muy grande, y la mitad de la casa por la lluvia se ve derrumbado y se había caído. Y estamos haciendo la historia y el cuento, y dice, tanta inversión que hubo, y brincamos y caemos, y tú todavía estás en eso. Y yo le digo, sí, porque esa casa era bonita, estaba muy aparentemente construida, pero no tenía fundamento. Lo que a mí me ha mantenido todavía en el evangelio es que yo estoy bien fundamentado y Cristo está en mi corazón. Por eso tú tienes que saber dónde tú estás fundamentado. Pueden haber situaciones que pueden estremecer las casas. Pueden haber situaciones que muchas veces te pueden debilitar. Pueden haber cosas que muchas veces tú sientes que no puedes caminar más. Pero Él dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El fundamento en tu vida tiene que ser Jesucristo para que esa construcción se mantenga firme entre medio de cualquier tormenta y cualquier temblor de tierra. Que Dios le bendiga a todos. Así que nuestro amado pastor Julio Blanco, que Dios le bendiga. Dale palma al Señor. Aleluya. Dios bendiga a nuestro hermano Quintana. Puede tomar asiento, amado. Gloria al Señor. Yo meditaba sobre lo que José decía. Y muchas veces el viento es tan fuerte. La casa no se cae, pero a veces le hace grieta. Hello. A veces hay cositas que se dañan en la casa. El fundamento está ahí. ¿Te entiendes? Y gracias a Jesucristo y al Espíritu Santo que nos ayuda a reconstruir lo que se ha dañado. Mientras estemos aquí en la tierra, escuche bien, no somos exentos de sufrir daño. Vamos a sufrir daño hasta que Cristo venga. Pero tenemos al mejor de los mejores. Aleluya. Yo recuerdo que mi mamá decía, el que se agarra de Dios no se cae. Escuche bien. Ella no tenía fundamento bíblico, ella. Pero usted sabe que son expresiones que los viejos las traen parafraseando muchas veces versos de la Biblia que ellos no lo conocen, pero ellos saben que el que se agarra de Dios no se cae. Y cuando yo vine a los pies de Cristo fue que entendí eso. Aleluya. Que el que se agarra de Cristo no se cae. ¿Cuántos están agarrados de Jesucristo? Venga lo que venga, usted no se va a mover. Usted va a estar firme. Aleluya. Dios bendiga a tu hermano José. Dios te bendiga a ti también, iglesia. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Que ya hoy vamos a culminar un mes. Vamos a entrar otro mes. El tiempo está pasando rápido, ¿verdad que sí? Y yo le decía a José y a Carlos, wow, ya vamos a entrar a octubre. ¿Y cómo está la temperatura? Esto está en serio, el calentamiento global. Esto está en serio. Yo recuerdo cuando llegué a este país, en septiembre, cuando los niños entraban a la escuela, ya estaban abrigados. Ya estaban abrigados ellos. Y miren el tiempo que estamos y tenemos aire acondicionado encendido. Hay que seguir orando, ¿verdad? Para que Dios siga teniendo misericordia del mundo y que los gobernantes, ¿verdad?, puedan trabajar
para que esta situación que está sucediendo, ¿verdad?, pueda mejorar. Ya el daño está hecho, pero sí puede mejorar un poco. Amén, mis amados. Voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el libro Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1. En el día de hoy se colectaron $163 de ofrenda misionera. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Denle un aplauso de verdad. Te diría, pastor, ¿y cómo puedo aplaudir si estoy buscando en la Biblia? Qué lindo es Dios. Los que aplaudieron tuvieron que soltar su Biblia. Qué lindo es Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 hasta el verso 3. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria al Señor. Dios ha sido bueno. Yo me alegré con lo que decía, vamos a la casa del Señor. Aleluya. ¿Cuántos están contentos porque están en la casa de Dios? Qué lindo es el Señor. Aquí hay una palabra, ¿verdad? Que, wow, el Señor ministró a mi vida y había leído muchas veces este texto de la Biblia y nos encontramos con cosas nuevas que el Señor revela. Vamos a hablar bajo el tema lo que necesitamos para madurar espiritualmente. Lo que necesitamos para madurar espiritualmente. Tenemos la palabra. Vamos a leerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Padre, te damos gracias, te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria y te damos la honra. Que usted siga hablando a su pueblo, Señor, enseñando, ministrando, Señor. Que estas palabras que vamos a compartir en esta noche no caigan en el vacío, Señor. Que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la misma. Ayúdanos, Señor Dios, a entender y a vivir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento. Lo que necesitamos para madurar espiritualmente. Nosotros muchas veces confundimos a las personas que tienen un conocimiento vasto de la palabra. La madurez no tiene que ver con la palabra, el conocimiento que usted tenga. No importa cuánta Biblia usted conozca. La madurez no depende de cuánto tiempo usted tiene en el Evangelio. Usted puede tener 10, 15 años y ser una persona inmadura. Y una persona que tenga 2 años puede tener más madurez que una que tenga 10. Por eso la madurez no depende de estas cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Sabiendo esto, amado, el apóstol Pedro aquí exhorta a los creyentes en esta primera carta a tomar leche espiritual. Escuche bien. Esta es una exhortación, amén, que el Señor le da a la iglesia lo que estaba aconteciendo en este tiempo. Pero también le dice que esta leche no sea adulterada. Amén. Que esta leche no sea tocada. Yo meditaba en una madre cuando da luz. La leche maternal es una leche no adulterada. A su nombre, iglesia. Para poder obtener esta leche, la criatura tiene que aprender, escuche bien, a usar lo que Dios le dio la boca. Y voy a utilizar una palabra que es chupar. Tienes que aprender a chupar y a jalar. Si el niño en esa edad no sabe eso,
se va a morir de hambre. O van a tener que utilizar otro mecanismo para poder alimentarlo. Porque la leche no va a salir sola. ¿Están aquí todavía? Amén. Entonces, si nosotros deseamos, escuche bien, utilizo la palabra desear. Usted está aquí hoy porque usted deseó estar. Amén. Usted se trasladó de su casa porque hubo un deseo en usted. Alabado sea el nombre de Cristo, de estar hoy aquí en la casa de Dios. Usted no vino por compromiso de hombre. Usted no vino para complacer al hombre, ni vino a ver a su amigo ni a su amiga. Usted vino aquí porque hay un deseo ardiente usted en adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. A su nombre, iglesia. Dice la palabra desear. Cuando usted desea algo, usted lo va a hacer bien. Amén. Cuando usted desea algo y usted obtiene ese algo, usted lo va a cuidar. Usted lo va a proteger. Porque es algo que usted está deseando. Cuando usted desea algo, usted lo va a disfrutar. A su nombre. A veces no le da deseo de comerse un pancake. Y cuando se lo está comiendo con ese gusto, a veces nos da deseo de comer un dulcito. Y buscamos por la vitrina a ver dónde ese dulce porque el cuerpo se lo está pidiendo. Y usted se lo come con ese gusto. Y no quisiera que nadie se apareciera en ese momento para no compartirlo. Amén. Dice cómo. Escuche bien. Oiga la palabra. ¿Cómo? Aquí el apóstol no está diciendo que somos niños, sino que deseamos así como los niños recién nacidos desean la leche. Así usted y yo debemos desear la leche espiritual, no adulterada. ¿Y cuál es la leche espiritual? La palabra. Amén. Dice, para que por ella crezcáis para salvación. Lo que no va a dar crecimiento en nuestra vida es la palabra. Pero no simplemente la palabra que usted la lea. No es simplemente que usted tenga el conocimiento de la palabra. Es que usted viva por la palabra. A su nombre, iglesia. Que lo que usted habla, usted lo pueda vivir. Que lo que usted predique, usted lo viva. Eso es lo que nosotros necesitamos. Alabado sea el nombre de Cristo. Es mejor que usted conozca poca palabra y que la viva. Y no tener mucha y que no la viva. A veces nos preocupamos tanto por el conocimiento. Y se nos olvida algo tan importante que es crecer espiritualmente. A su nombre, iglesia. Aquí hay una exhortación, amado, acerca de lo que es necesario para madurar espiritualmente. Escuche bien, desechar las cosas perjudiciales. Eso es muy importante para poder crecer. Y desear lo que es esencial y vital para crecer. Dos cosas. Diga conmigo desechar. Y la segunda es desear. ¿Sabe? Hay cosas en nuestra vida que nos impiden el crecimiento. Amén. Posiblemente lo mío es diferente a lo suyo. Lo del vecino es diferente a lo suyo. Pero sí están ahí. Y la palabra nos insta a nosotros, nos habla de que tenemos que desechar. Yo hablaba con mi esposa hoy, decía, wow, tenemos que sacar ropa para desahogarlo un poquito. Ahora llega el invierno. O sea, uno siempre se compra cosita nueva, pero tienen las otras ropitas, hay que sacarla, hay que desecharla. Y estoy hablando en ese sentido de desechar la ropa, no de botarla, sino de regalársela a otra persona que la pueda usar. Alabado sea el nombre de Cristo.
A veces tenemos los closets tan llenos, tenemos tantas cosas, amado. Alabado sea el nombre de Cristo, que se nos dificulta poder buscar algo en un closet. Y no lo encontramos porque tenemos cosas que no se están usando. En nuestra vida espiritual hay cosas que impiden el crecimiento. Pedro no dice que estos creyentes fueran recién nacidos. Pedro no está diciendo eso. Ellos no están diciendo que son recién nacidos espiritual, sino que los exhorta a que deseen la leche espiritual no adulterada como niño. Eso es lo que Pedro está exhortando. Ahora, cuando usted lee el contexto de la palabra, las cosas que tenemos que desechar, primeramente dice que tenemos que desechar la malicia, toda malicia. ¿Usted está ahí? ¿Lo tiene en su libro? Lo segundo que tenemos que desechar, ¿qué es? Todo engaño. ¿Qué es lo tercero que tenemos que desechar? Wow. ¿Lo estoy diciendo yo o lo dice la palabra? ¿Qué es lo tercero que tenemos que desechar? Lo cuarto que tenemos que desechar. ¿Y lo quinto? No. Detracciones. ¿Sabe usted lo que significa la palabra detracciones? Yo tampoco. Pero para eso hay que investigar, ¿verdad? Escuche bien. Al leer esta lista, yo entendí las primeras 4, pero la quinta no la entendí. Digo, ¿y esta palabra qué significa? Ahora, ¿qué serán las detracciones? La palabra detracciones de la frase todas las detracciones es una de las 4 palabras que se usan, escuche bien, para traducir esa palabra griega. La palabra detracciones viene del verbo detractar. El que detrata es un detractor. ¿Usted entendió eso? Yo tampoco. Estamos lo mismo, ¿verdad que sí? Estamos lo mismo. Ahora, la palabra griega aquí se traduce como detracciones. En otras ocasiones se traduce como lenguaje malo, calumnia, denigración. Así que podríamos traducir 1 Pedro 2:1 como todas las denigraciones o todas las calumnias. ¿Ya vamos por ahí? Estamos más suaves, ¿verdad? Entonces vamos a quitar la palabra detracción y vamos a utilizar la palabra calumnia. Me gusta más, ¿verdad? Lo que pasa es que hay palabras que son comunes en nuestro vocabulario, ¿verdad? Y son más fáciles de uno poder entenderla. Por eso hay sinónimos de palabra, ¿verdad? Que uno la utiliza, otros no la utilizan. Amén, iglesia. Ahora, meditando en las calumnias, pensé en Santiago 4:1 o 4:11, que contiene el verbo griego del cual se deriva la palabra griega traducida como detracciones. En 1 de Pedro 2:1, este verbo se traduce como murmurar. Escuche bien, murmurar, tome nota. Santiago 4:11 puede ser también traducido como hablar contra alguien, hablar mal de alguien, denigrar, calumniar. Santiago 4:11 contiene un mandamiento, escuche bien. Este mandamiento viene de Dios para todos sus hijos. Hermanos, no murmuréis los unos a los otros. Este es un mandato de parte de Dios. Este no es una regla que están en las iglesias. No es un reglamento, eso es un mandato. Y cuando es un mandato de parte de Dios, usted y yo tenemos que obedecerlo. Porque si no lo obedecemos, entonces estamos en pecado. A su nombre, iglesia. Ahora, en mi opinión, las palabras detracciones de 1 Pedro 2:1 y murmurar de Santiago 4:11 son palabras
que no comunica tan claramente lo que sí comunican las palabras calumnias y calumniar, que son traducciones posibles para esas palabras griegas. No sentimos la fuerza de las palabras detracciones y murmurar porque no la usamos, como dije anteriormente, en nuestro vocabulario no lo usamos tanto. Recuerde que hay también vocabularios que son técnicos, ¿verdad? Si viene, por ejemplo, un abogado aquí y un hermano le va a traducir, se le va a hacer difícil traducirlo. ¿Por qué? Porque utiliza palabras técnicas que son desconocidas en el vocabulario del que está traduciendo. No le va a ser tan fácil. Amén. A su nombre, iglesia. Ahora, fíjense bien en Santiago capítulo 4, verso 11. Leyendo con esta palabra: hermanos, no calumniéis los unos a los otros. El que calumnia al hermano y juzga a su hermano, calumnia a la ley. ¿Qué es la ley? La palabra. Y juzga a la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Wow. Usted sabe que a veces peleamos hasta con la palabra. No, yo no creo eso que dice ahí. Ahí se equivocó Pedro. Ahí se equivocó Juan. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Hay gente que pelea con la palabra. La palabra puede haber errores ortográficos o de traducción. Pero la palabra de Dios, mis amados, es infalible. Yo no escuché ese amén. O sea, lo que dice la palabra es lo que dice la palabra de Dios. Y usted tiene que creer la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, ¿cuál es uno de los problemas que nosotros tenemos, Aurelio? Que no creemos la palabra. No creemos. Porque si creyéramos la palabra, viviéramos la palabra de Dios. ¿Están aquí? A su nombre. ¿Cuántos tienen licencia aquí? ¿Qué ustedes tuvieron que hacer primero para obtener su licencia? Primero tuvieron que tener un examen escrito. ¿Se fueron ustedes sin leer el manual? Tuvieron que estudiarlo. Y no solamente estudiarlo, le dieron un examen para ver si lo estudiaron. Amén. Y muchos reproban la primera y la segunda y se queman. A su nombre. Fíjense que deseamos tomar la leche espiritual no adulterada con toda su fuerza y toda su pureza. Hay que desearla con toda la fuerza. Por eso, amado, cuando a una persona se les predica la palabra tal como es pura, no le gusta, va a chocar. A su nombre, iglesia. Es más fácil estar en un lugar donde te pasen pañito tibio, donde te hablen, hermano, abre tu mano, recibe la llave. Vienen cosas grandes para tu vida. Cuando nos están predicando, nos están enseñando la palabra no adulterada, la palabra pura, chocamos con ella. Porque es que esta palabra viene para confrontarnos, viene para corregirnos. ¿O no dice la misma que penetra hasta los tuéstanos? Discierne la mente y las intenciones del corazón. Usted sabe que esa palabra va rompiendo, va rompiendo, va rompiendo. Pero esta palabra no es para el que está afuera, esa palabra es para ti. Es para ti. ¿Para qué? Para que tú digas, wow, es verdad. Pero yo estaba haciendo eso. Wow, mira, Dios me está hablando. Ahí es que yo quiero que el pueblo diga, Dios me está hablando, Dios me dijo. No ese me dijo que se inventan por ahí, sino Dios me dijo a través de la palabra. Que puedan decir en el capítulo tal, verso tal, Dios me habló. Amado, porque Dios habla. Esta palabra es profética. Usted está esperando que venga un hombre y le hable, cuando esta misma palabra no está hablando. A su nombre. Dale palma a Dios.
Entonces, algo que usted y yo tenemos que hacer, amado, es apropiarnos de los mandatos divinos y aprovecharlos en nuestra vida. Tenemos que apropiarnos porque son para nosotros. Aleluya. Y cuando usted se apropia de los mandatos divinos, a usted le va a ir bien. Aleluya. ¿Por qué dice la Biblia y habla de personajes que caminaron con Dios? Porque andaron en obediencia, porque se sometieron a Él, a su nombre. Y yo sé que aquí hay gente que caminan con Dios, a su nombre. Y no estoy hablando de que no tenga defectos, porque esos hombres que caminaron con Dios tenían tal vez más defectos que nosotros. Pero había algo que tocaba el corazón de Dios. Amén. No hay una cosa más terrible, amado, que pueda tocar el corazón de Dios que la obediencia y el sometimiento. Oiga, someterse a la palabra de Dios. Cuando Dios llamó al rey Saúl, escuche bien, el rey Saúl se desesperó porque el pueblo estaba desertando. Hizo algo que a él no le correspondía. Hizo holocausto. Y Dios lo desechó. Pero Dios le dio la oportunidad. Le dijo, vete a Amalek. Le dio instrucciones. Desobedeció la soberanía de Dios. El mandato de Dios. Y él vino de allá con muchas justificaciones. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado la oportunidad a nosotros, mis amados? Cuando a usted se le predica, mira, amado, es la misericordia de Dios. Que usted y yo nos podamos decir, a mí nadie me lo dijo. A mí nadie me habló. Yo no sabía que eso estaba en la Biblia. Bueno, si a usted le pasó como una señora que se le perdieron los lentes y duró 2 semanas que no encontraba los lentes. Vamos a poner una semana más. Y a las 2 semanas lo encontró. Estaban dentro de la Biblia. No leía la Biblia. No leía la Biblia. O sea, lo encontró dentro de la Biblia. A su nombre, iglesia. La Biblia no es para adorno. La Biblia es para que usted se la coma. Cómase el rollo. A su nombre. Porque si calumniamos, ¿qué hacemos? Pecamos. Amén. Quebramos el mandamiento de Dios escrito en Santiago 4:11. Ahora, ¿qué diferencia hay entre no matarás y no calumniéis los unos a los otros? ¿Cuál diferencia hay? Ninguna. Ninguna. Estamos desobedeciendo a Dios. Estamos desobedeciendo el mandato de Dios. Amén. Porque todos nosotros somos hermanos. Y según Santiago capítulo 4, verso 12, solo el dador de la ley, es decir, Dios, es el único que tiene el derecho para juzgar. El único. Solo Él tiene el derecho de salvar y de perder. Es decir, de matar. No debemos tomar la posición de autoridad de Dios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay cosas que están a nuestro alcance que podemos hacer, pero hay cosas que solamente Dios los puede hacer. No tomemos el lugar de Dios. Hay que tener mucho cuidado. Dios quiere que seamos hacedores de su ley. Amén. Que aprendamos a someternos a la ley de Dios. Bueno, esto parece contradictorio. Muchas veces no nos sometemos nosotros y queremos que el otro se someta. Hello. Queremos poner la mirada. Ese es uno de los grandes problemas, amado. La distracción, el desenfoque. Estamos más enfocados en el hermano, en los defectos del hermano, en los problemas del hermano. Cuando yo estoy lleno de defectos y de problemas y no quiero corregirme. A su nombre, iglesia. Cuando cambiemos, amado, de enfoque y tiremos una mirada retrospectiva hacia nuestra vida, vamos a ser diferentes. Vamos a cambiar. Hasta que no nos paremos en el espejo de la palabra y nos veamos a la luz de la misma. Alabado sea el nombre de Cristo. Nuestras vidas no van a ser igual. Hay que mirarse a la luz de la palabra.
Hay que pararse en este espejo. Que cada vez que usted lea esta palabra, eso fue para aquello. Eso fue en aquel entonces. Ok, sí, el acontecimiento fue para aquel entonces. Pero está aquí plasmada para que lo cojamos como ejemplo. Amén. Para que usted y yo no cometamos el mismo error. A su nombre, iglesia. Mira, hay gente que son tan bárbaras. Escuche bien, no Bárbara que está aquí. Hay gente que son tan bárbaras. Oye, que no se contienen, que hasta en la misma iglesia calumnian y murmuran. Yo me pregunto, ¿dónde está el temor de Dios? ¿Dónde está el temor? ¿Le tiene temor esa gente a Dios? Si la gente de la tradición, de donde venimos muchos de nosotros, usted sabe que entran con mucha reverencia. Y si hablan hello. A su nombre, iglesia. Oh Dios, Dios es bueno. Yo tengo una palabra aquí para las hermanas. Aquellas hermanas que desean que sus maridos sean reconocidos como diáconos, pastores de las iglesias. Ustedes deben llenar 4 requisitos. 1 Timoteo 3:11 lo menciona. Y uno es que no sean calumniadoras. Hello. Escuche bien. Si tú deseas que tu marido sea un diácono, entonces tú no puedes ser calumniadora. Para las hermanas de más edad, voy para la más edad. Ustedes tienen que llenar requisitos para poder merecer enseñar a las mujeres más jóvenes. Y yo no sé, pero en estos tiempos que estamos viviendo, yo no veo a las hermanas, tal vez por las malcriadezas que hay en la juventud, la rebeldía que hay en la juventud, amado. Pero las ancianas tienen que corregir a las jovencitas. No tiene que usted ser pastora. Usted no tiene que ser una líder. Si usted ve una hermanita jovencita que viene mal vestida, y dice, manita, venga acá, y con mucho amor. Mire, súbase un poquito que se le ve la alcancía. El monedero. Con amor. Se lo dice. Tienes que cuidarte. Tú sabes, tú eres una niña bella, hermosa. Y tú eres una líder aquí. Y le dice palabra. Uno se tiene que cuidar, amado. Usted se va a vestir. Mírese un espejo. Porque en la iglesia, mire, el hombre, lo hemos hecho muchas veces, visual. Si usted se para aquí en este altar y usted no está vestida adecuadamente, va a desenfocar a los hombres que están ahí. Y muchos de los que están ahí dicen, Señor, perdóname, Jehová. Arrepintiéndose ahí mismo. Arrepintiendo, porque el hombre visual, amado. Entonces usted no puede provocar a pecado para que el hombre caiga. ¿Entiende? A su nombre. Entonces, las hermanas amadas, usted tiene que llenar requisitos para poder merecer enseñar a las más jóvenes. Y uno de ellos es no ser calumniadoras. Tito capítulo 2, verso 3. No ser calumniadoras. Porque Dios quiere que las hermanas de más edad enseñen a las mujeres de menos edad a no ser calumniadoras. Ahora, ¿cómo yo puedo enseñarle a no ser calumniadora si yo soy calumniadora? ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, a veces, amados, creemos que la iglesia solamente es gobernada por nosotros los pastores. Y el pueblo dice que se encarguen ellos. A ellos fue que Dios lo llamó.
que cojan la carga. No, iglesia, entienda, nosotros somos un cuerpo en Cristo Jesús. Si usted ve que algo le va a hacer daño al cuerpo, usted tiene que pararse en el nombre de Jesús de Nazaret, porque usted es parte del cuerpo. La iglesia no son estas paredes, la iglesia es usted. El que critica a la iglesia está criticando a usted también. Entonces usted tiene que pararlo. No, eso no es así. Tú estás equivocado o tú estás equivocada. Yo siempre le digo al que me dice, pastor, mire, tiene que cuidarse de fulanito o fulanita que estaba diciendo tal cosa. Y yo, pero usted qué dijo. Porque usted que tiene que defenderme si usted me conoce. O usted agregó también, porque si usted no me defendió, algo usted soltó también por ahí. ¿Me entiende? Mejor reprende y no me diga nada. Y ayude a ese hermano. Trabaje con esa debilidad. A su nombre, iglesia. Ahora, ¿cómo puede una persona calumniadora aprender a ser no calumniadora? Debe entender que calumniar es pecado. ¿Entiende? Calumniar es pecado. ¿Sabe cuántas vidas se han destruido por una calumnia? ¿Cuántos matrimonios se han destruido por una calumnia? Yo le decía a mis hermanas, cuando ustedes vengan de la bodega, no me cuenten a mí de y a la misma se lo dijo, de que fulanito me está enamorando. No, defiéndete tú. Porque que si el bodeguero le cae bien a mí no me lo van a decir. No me lo van a decir. Entonces, usted como mujer, póngase usted en su lugar. Que el bodeguero me agarró la mano y defiéndase usted, me va a echar a mí a pelear. No, usted se tiene que defender. Amén. Entonces, ¿cómo puede una persona calumniadora aprender a no ser calumniadora? Debe entender que calumniar es desobedecer a Dios. Escuche bien, calumniar es desobedecer a Dios. Y cuando una persona calumnia está desobedeciendo a Dios. Debe entender que Dios quiere que las mujeres sean prudentes. Prudentes. Y mira, la prudencia es muy importante. La prudencia te va a enseñar a abrir tu boca cuando la tienes que abrir. A cerrarla cuando la tengas que cerrarla. A aprender de Chani. Bueno. Sí, porque hay personas que son especialistas, le tiran cositas al otro. Pero yo veo como la hija fulanita media gordita. Si la otra es prudente, dice, bueno. Pero lo que está buscando a veces hay un embarazo. ¿Ustedes están entendiendo? Yo la veo como media gordita. Bueno. Yo veo como que fulanito se sienta para un lado y fulanita para otro lado. Bueno. Vamos a orar, hermana, para ver si hay algo. Dígale así. Oye, cuando usted le vengan con una situación, dígale, hermana, ore. Ore. Porque muchas veces Dios te muestra algo, no para que calumnie, no para que murmure, sino para que ore. Entiende, amado, Dios te quiere usar como un vaso de honra y no de deshonra. Aprende a ser portador de bendición. Si Dios te está mostrando algo es para que ore, para que vaya. Es que si no ora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Murmurar, criticar, porque la oración no es parte de esa vida. ¿Entiende? No sabe qué va a hacer con esa información que tiene. Cuando yo voy a decir, pastor, yo le voy a decir algo, pastor, pero eso a usted, oye, pastor, no se lo diga a nadie. Ya se lo ha dicho como a 15 o 20. Oiga, me dice que no, a mí me lo dice que no se lo diga a nadie, porque esa persona que quiere decirlo, déjeme a mí decirlo.
Y yo le digo, bueno, si eso es suyo y usted no lo aguanta, ahora me lo va a tirar a mí. Si usted no lo aguanta. No, porque me dice a mí, porque si el que te diga a ti esa palabra, repréndelo ahí mismo. Y hermano, te reprendo, a mí no me diga nada. Tú me conoces a mí como alguien que esté soltando cosas para adelante. Dígame, usted lo para ahí mismo. Te voy a decir algo, pero mire, eso entre tú y yo. Entre tú y yo. Secreto entre tú y Dios. Oye, entre tú y Dios. Después no es más secreto. A su nombre. Debe entender que calumniar es criticar. Es hablar negativamente. Es hablar para arruinar la reputación de otra persona. Aleluya. Yo veo que Lorenzo viste muy bien. ¿Y dónde estará trabajando él? ¿Qué estará haciendo él? Bueno. Hello. Gente que son especialistas, amado, para dañar, arruinar la reputación de otra persona. Quieren dañar el testimonio de una vida. Oiga, la gente dice, a mí nadie me daña el testimonio. Hay gente que te lo daña. Hay gente que te lo ensucian. Escucha bien, que lo que hacen es prejuiciar al otro. Ten cuidado con ellos. Entonces el otro que hace, que no te conoce, se prejuicia. Y tú esa persona que tú quieres saludar, y tú ves que te rehuye. Y tú dices, ¿qué será? Otro lo prejuició. Otro le habló mal de ti. Y tú no lo sabes, lo desconoces. Eso es calumniar. ¿Están aquí todavía? Debe entender que se necesita, escuche bien, hablar con alguien. Si tú necesitas hablar con alguien, mejor que tú hables si es cristiano o cristiana, específico, con tu esposa o con tu esposo. Hello. Pero no vaya a otra persona. Pero si hablaste con un esposo que es inconverso, lo dañaste. No ores por esa vida para que venga Cristo. Los problemas de la casa no se le llevan ni a los esposos ni a las esposas inconversas. ¿Usted sabía eso, no? Pero si tiene compañero que es cristiano, habla con él. ¿Y sabe lo que va a hacer Dios? Lo va a poner de acuerdo. Vamos a ayudarlo. Vamos a ayudarla. ¿Me entiende? Van a hacer críticas constructivas. No para dañar a una persona, amado. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero tenga cuidado. Tenga cuidado. Mira, tiene que entender que el que habla contigo mal de otra persona, ¿quién eres tú para que no hable mal de ti? Tan pronto tú diste la espalda, te van a acabar. Porque es una enfermedad que tiene esa persona, que no importa quién sea, háblate de su mamá, de su papá, de sus hermanos, de sus hijos, de quien sea. Porque es una enfermedad. La vida personal no la saque afuera, no la ventile. Hay problemas en la familia, amado, pero no todo el mundo tiene que saberlo. Muchas veces vamos a las personas equivocadas. Personas que se brindan, amado, con mucho amor, pero mentira, no tienen amor. Lo que están interesados es por conocer tu vida, conocer la vida de aquel, para hacerle un transportador, para llevarlo a la otra persona. Hello. Entonces, su vida personal, no la saque fuera. No la saque fuera. Vaya a la presencia de Dios. Llore ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque un día, escuche bien, un día esa persona te va a sacar a cara lo que tú dijiste. Hello.
A su nombre. Me están mirando como serio. Amado, debe entender que Dios quiere que deseche, escuche bien, el mal hábito de hablar mal negativamente acerca de otra persona. Lo que decimos debe edificar al oyente. Eso es lo que quiere Dios, que aprendamos a no hablar mal de otra persona, sino que lo que salga de tu boca sea de edificación. Cuando te digan algo negativo, cámbialo por algo positivo. Amén, iglesia. Búscale la contraria. Toda la vida tiene un porqué. Toda la vida tiene un origen. Cuando usted ve a una persona con un patrón de conducta, una forma así, busque que algo sucedió en su vida. Algo. Por eso no podemos juzgarlo, no podemos castigarlo. Alabado sea el nombre de Dios. No podemos condenarlo, no podemos criticarlo, sino ayudémosle. Somos un cuerpo en Cristo Jesús. La Biblia dice, uno de los mandamientos, escuche bien, el segundo mandamiento dice que nos amemos los unos a los otros. Y yo no puedo decir que al que yo critique yo lo amo. Si tú me criticas, si tú me calumnias, si tú me murmuras, tú no me amas. ¿Están aquí? Entonces yo tengo que desear cambiar. Si ese problema está en mí. Amén. O sea, yo termino este mensaje y usted tiene que ir a su casa y decir, Señor, de lo que el pastor estuvo hablando, hay un problema en mi vida. Ayúdame, Señor. Yo quiero ser diferente. Yo quiero agradarte aún con mis pensamientos. Si usted no sabe lo que es el pensamiento, vaya a ser Mateo 5. O sea, cuando la misma palabra dice que adulterar no es solamente usted acostarse con una persona, sino también desearla en su mente. Y está adulterando. Hello. Dios conoce nuestros pensamientos. Dios conoce cuando aún en su mente usted está hablando mal de alguien. A su nombre. Efesios capítulo 4, 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando tú creas que va a ser una palabra corrompida, muérdete la lengua. Ora en voz alta. Alaba a Dios en voz alta. Adórale hasta que te rompa. Y tú le digas, Señor, como le dijo Jacob, si tú no me bendices, no me voy, no te voy a soltar. ¿Sabe lo que hizo Dios? Lo bendijo y le cambió el nombre por el nombre de Israel. Aleluya. Dios tiene planes maravillosos con nosotros, iglesia. Dios quiere cumplir sus propósitos en nuestra vida. Dios quiere que nosotros entendamos que somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra. Amén. Usted y yo no somos cualquier cosa, iglesia. Somos vasos de honra de Jehová aquí en la tierra. Usted y yo somos embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. ¿Sabe lo que es eso? Usted y yo representamos el reino de Dios aquí en la tierra. Tenemos que ser buenos representantes. Amén. Amado, Dios quiere que desechemos la calumnia y que deseamos sus mandamientos. Amén. La leche espiritual para que podamos crecer espiritualmente. Si esto no sucede, no va a haber crecimiento. No va a haber crecimiento. Usted va a durar 3, 4, 5 años y se va a dar cuenta que es la misma persona. Usted tiene que entender que si usted entró al evangelio y era una calumniadora, un calumniador, cuando entró, algo tiene que suceder. Tiene que ser nuevo en Cristo Jesús. Dice la palabra, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pablo dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Ahora vive
vive Cristo. Aleluya. Y Cristo no calumnia, Cristo no critica, Cristo no habla mal de nadie. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Puede usted decir, ahora vive Cristo en mí? ¿Quién vive en ti? Cristo tiene que vivir nuestra vida. Tenemos que reflejar a Jesucristo cada día con nuestras acciones, con nuestros hechos, nuestro comportamiento, con la manera de hablar. Alabado sea el nombre del Señor. Así vamos a reflejar y vamos a demostrar que Cristo vive en nosotros. ¿Quién gobierna nuestra vida? Si es Dios a través del Espíritu Santo, amado, lo que va a salir de tu boca va a ser edificación. A su nombre, iglesia. A su nombre. Escuche bien. El que calumnia es inmaduro espiritualmente. Entiéndase, criticar, amén, hablar mal de otra persona es inmaduro espiritualmente. Dios quiere que sus hijos, nosotros los creyentes verdaderos, porque hay creyentes que no son verdaderos, los creyentes verdaderos en Cristo crezcan espiritualmente. Ese es el deseo de Dios. Cuando usted tiene sus hijos y usted ve que su hijo a la edad que tiene que crecer se está quedando chiquito, usted se preocupa. Usted dice, hay alguna anormalidad en ese niño. Y usted lo va a llevar donde un especialista. Porque las hormonas de crecimiento no están trabajando en ese niño. Y tiene que ver, eso tiene que preocuparnos. A Dios le preocupa cuando sus hijos no crecen espiritualmente. Hello. Así como nos preocupamos nosotros. Tienes que preocuparte por tu vida espiritual, iglesia. La Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios, su justicia. Lo primero que usted y yo tenemos que buscar es el reino de Dios. Llenarnos de Dios. Saturarnos de Dios. Estamos viviendo en un mundo, escuche bien, perverso. Un mundo que está corrompido, que por donde quiere es desastre, es pecado por donde quiera. Y lo único que nos podemos arropar es del Señor, de su palabra. Aprovechemos el tiempo que tenemos aquí en la tierra. Aprovechémoslo, iglesia. Para poder madurar tenemos que desechar los malos hábitos. Escuche bien. Hemos desarrollado muchos malos hábitos durante muchos años y tenemos que desecharlo. Haga una lista de esos malos hábitos. Amén. Y no es que lo va a soltar todo de una vez, pero usted va a tratar. Así mismo como tenemos buenos hábitos, tenemos malos hábitos. Y hay que desecharlo en el nombre de Jesús. Escuche bien, calumniamos unos a otros. Debemos aceptar y aplicar en nuestra vida los mandamientos de Dios. Seamos hacedores de la palabra de Dios. Diga conmigo, yo soy un hacedor de la palabra. Hacedor es vivir la palabra, practicar la palabra. Amén. Aplicar esa palabra en mi vida. No, Julio Blanco. Oh, ¿qué fue lo que hizo el salmista? Aplicó la palabra. Dijo, alma mía, alaba a Jehová. Aleluya. Usted tiene que darse órdenes. Cuidado. Cierra tu boca. Usted sabe cómo viene la espada del otro lado. Cierre su boca y diga, ¡ey! Cierra tu boca. Saca el pero no hable nada, porque cualquier palabra que usted diga puede ser usada en su contra. ¿Sabe que hay personas que ponen un plato de conversación y después le cuentan, porque viven contando a todo el mundo, y después le cuentan al otro y dice, fulanita te acabó? Dice que amiga tuya, pero vive criticando y hablando de ti.
¿Cuál es el amor que tenemos nosotros si nos estamos comiendo los unos a los otros? ¿Está morando Cristo en nuestra vida? Que Dios nos ayude, amado. Que Dios le bendiga. Este domingo va a dirigir nuestro hermano Lorenzo Ches. Lectura de la palabra de nuestra hermana Xiomara Pichardo. Ora por la ofrenda a Marily Disla. Póngase sobre sus pies. Padre, te doy gracias, Dios mío, por esta palabra